Antes de comenzar con el episodio número 114 de Gym Brats, agradecer como siempre a nuestros patrocinadores oficiales Essentials. En verdad, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado y le siguen dando a este proyecto. Dejamos el link en la descripción para aquellos que estén interesados en adquirir sus productos. Ya saben, pueden utilizar el código Álvarez 10, Fer 10 o Ángel 10 para sus compras en la página de Essentials. Dejamos links para Muscle Mind Academy, donde pueden utilizar el código Ángel15, EQA15, así como también el link a más revisión científica en español de parte del buen Dani. Por otro lado, dejamos el link para el blog de Health Builders que se abre los primeros días de cada mes para aquellos que estén atentos. Es una inversión que vale 100% la pena para aquellos coaches entusiastas que quieran seguir en esta parte de educación continua y conocer un poquito más de cerca cómo hacen las cosas en Health Builders. Carnales, por ahí algo que se me haya pasado, que quieran dejarle a la raza antes de comenzar el episodio. Pues nada, güey. Tenemos el curso de nutrición para entrenadores con el buen Juan Jerezano y Fran Silva. Por ahí si están interesados, escríbanos directamente en Instagram, a cualquiera de los tres. En Muscle Mind, ahí subimos todas las clases, así que es todo. Chulada, ahí dejamos ese anuncio para dar inicio, dar puerta a el episodio número 114. Carnales, ya vamos caminando hacia el 200. Está interesante cómo seguimos grabando y se siguen acumulando los episodios. En verdad sigue siendo una locura y un completo gusto, placer aquí platicar con ustedes. Y pues bueno, después de algunos episodios que tuvimos con invitados, en esta ocasión estamos solitos. Por este lado tenemos al buen Dani Álvarez. Dani, ¿cómo andas? Pues o creen, en un momento llega Donald Trump, ahora Puede sí. ser. Se Aquí ya tomando transiciona. la presidencia. Bien, 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 todo al 100, resolviendo asuntos de la vida adulta, ya saben. Del otro lado, Fer Equiwa, ¿cómo andas, carnal? Pues bien, muy bien, güey. Esta Ujú. semana como un poco diversa, güey, en contenido de redes, porque como que hubo culturismo, güey, hubo ejercicio, hubo el día a día, y justo por ahí yo subí unas historias, justo ayer o antier, que este episodio ya lo van a ver después, pero donde hablé sobre un tema de ejercicio físico, güey, que creo que no hemos hablado hasta la fecha, Ujú. pero sabemos que existe, como todos los profesionales, güey, y pues vamos a darle ese tema. Ya tú dirás, Ángel. Sí, justo, teníamos ahí dos temas previos que considero que probablemente vayamos a abordar durante los siguientes episodios porque teníamos planeado seguir grabando bastante, pero la verdad les propuse este tema, carnales, porque a mí me llamó mucho la atención. Curiosamente, Fer, lo oí mientras estaba ahí trabajando y me aventé las historias aquí, me lo puse cerca del oído para escucharlo bien, bien de cerca todo lo Ay, que ay, ay. comentabas. Y espérate, Dani, espérate. Y Y se me hizo muy interesante, ver. Creo que es un tema que lo podemos abordar desde muchas perspectivas, pero para mí el que más se me hizo interesante es justamente el cómo podemos darnos cuenta como profesionales de la salud. Creo que eso es muy importante. Nutriólogos, médicos, fisioterapeutas, pues, ni se diga, ¿no? O sea, pues es su área de expertise. Qué cosas, qué piedras grandes tenemos de ejercicio para la población en general, ¿no? Alguna vez igual leí, si no mal recuerdo, fue un tweet de doctor Juan Jerezano, si no mal recuerdo, a lo mejor por ahí me estoy equivocando, justamente en donde pues no es algo muy ético el no programar o contraindicar ejercicio, ¿no? Salvo tal vez en algunas situaciones sumamente específicas, pero en la mayoría de ellas probablemente tengamos más beneficios eh, que cosas perjudiciales ante la gran mayoría de casos. Claro, eso es importante, no generalizando, pero sí creo que gran parte de la población puede beneficiarse de el ejercicio físico adaptado en ese entorno, a su entorno, y que creo que esa adaptación, aunque de repente pudiera pintarse en redes como que debe ser sumamente especializada y todo esto, que debes de citar absolutamente todo lo que haces, en la práctica, en el día a día, creo que no es tan compleja de hacerlo, no es tan complejo de dar ese primer paso y que evidentemente a medida que tenemos más relación, más conexión con esa persona, pues la práctica va siendo más personalizada y podemos ir avanzando acorde pues a sus contextos, acorde a los objetivos que tengan. Pero, Fer, te paso por ahí la palabra. No sé si por ahí igual lo querías llevar, tal vez lo abordaste igual tú desde otro punto de vista. No sé, ahora sí te dejo para que des intro bien al episodio, hermano.
Sí, pues mira, el justo ese contexto que planteas es el que yo quería tocar, güey. ¿Por qué? Porque está bien claro que como profesionales tenemos la necesidad de formarnos cada vez mejor. O sea, yo no quiero dejar por hecho de que debes de iniciar como sea a prescribir ejercicios, sino que sí debes de tener como conocimientos de base, porque las personas afuera tienen sistemas extraños, se comportan diferente, tienen actitudes que quizás en tu día a día, si no empiezas a estudiar, a abordar a diferentes contextos, pues puedes trabarte con el primer abordaje. Y creo yo que como entrenadores primerizos es como el primer impacto, ¿no? Tú te vas a un gym y entrenas a gente, incluso no sé si te está tocando, Ángel, y puede que te llegue alguno que otro, ¿no? Con algún malestar, pero agudo, como Ujú, me duele acá o acá. Pero ya cuando te adentras, güey, como fue en mi caso, a poner un sitio, a que gente pregunte, pide informes, pues sí ves la necesidad de decirle a los entrenadores, oigan, deben de formarse porque debemos estar preparados para la gente que puede llegar a venir. Y no es como que yo me vaya a traer a un doctor de no sé dónde para que entrene a justo esos pacientes que requieren claro. esa intervención. ¿Me explico? También la gente que viene no viene con el problema ahí, en ese momento. Quizás Ujú, ya toman su medicación, no han hecho ejercicio nunca y pues nos toca a nosotros ser ese primer impacto. Y cuando hablo del primer impacto y resulta que vemos en redes un mal marketing al respecto, creo ujú, yo. ¿Por qué? Porque hablamos, incluso le ponemos etiquetas al ejercicio como ejercicio como si fuera terapia, güey, o ejercicio, no quiero decir el nombre completo, pero creo que me entienden por dónde ujú, voy, ejercicio para tal, o miren esta paciente cómo va mejorando su caso, no sé, un linfedema, güey, algo por el estilo, un tipo de cáncer. Y yo veo a ujú, la paciente y está haciendo un step up, yo veo a la paciente y está haciendo una extensión con liga. Yo veo al paciente operado de ligamento cruzado y está haciendo una aducción de cadera. Entonces, es ahí cuando entra no sé, güey, creo que la duda sobre ciertos profesionales de, oye, ¿qué estarán haciendo diferente ellos? ¿A poco eso se le tiene que poner a una persona con esas similitudes? Y le digo, si tú como entrenador lo ves desde la perspectiva de el ejercicio, te vas a confundir. Es más, ni siquiera te vas a sentir capaz de abordar a alguien porque dices, no, es que ujú, vi que con ellos estaban usando ligas. Y yo lo que vi fue una extensión de rodilla. ujú, ¿Para qué? Para fortalecer miembros inferiores. ¿Por qué? Porque tiene una limitante funcional y porque tiene que agarrar función de esa parte, güey. Ahora, la intensidad pues es bajita, quizás fue su sesión valoración, quizás todavía no tiene buen grado de fuerza y pues lo está haciendo sentada. Que el ligamento cruzado anterior, pues debes de conocer qué músculos participan, qué rodea la articulación, qué malestares tiene la persona y en base a eso ir adaptando ejercicios. Y hay algunos profesionales, güey, que pecan de que pues solo tengo la pócima secreta para abordar el ejercicio con tales pacientes, cuando nunca el ejercicio en ninguna guía se ha visto desde esa perspectiva, güey. De hecho, si nos vamos desde los cimientos, como lo mencioné, como que hay tres grandes esferas del ejercicio y primero ves como movimientos en general del cuerpo humano, güey, y luego vas viendo cómo diferentes estresores a un mismo organismo lo afectan de manera diferente. Y es ahí donde el profesional tiene la alta capacidad de tener que formarse para saber identificar esos estresores que se reflejan como en una intensidad, en una cierta fatiga percibida, en una limitante funcional, en una limitante morfológica, lo que tú quieras, en una limitante de capacidad aeróbica. eh, Así, güey, se comporta el cuerpo, que es esa carga interna. Entonces, creo yo, güey, que debemos de dar el paso a que todos los profesionales tengan y deban de saber de ejercicio y que no tengan miedo de abordar a los pacientes siempre y cuando se entienda que el concepto es por ahí, mediante las diferentes respuestas de un sistema ante una carga irreconocible externa que quizás nunca han tenido como el ejercicio físico, ya múltiples sistemas que están con una carga interna alterada, güey, más ujú. factores psicológicos, biopsicosociales, culturales, lo que tú quieras, tiempo, disponibilidad, y es ahí donde entra el arte de prescribir ejercicio con una buena base y con una buena valoración de inicio. Entonces creo que por ahí va la temática, no sé, Dani, si tú has logrado ver, güey, como eso en redes, y creo yo que más de ser un aporte,
como es más de que, no, el ejercicio solamente se puede tratar así y de esta manera y con tales personas, hay que ser cuidadosos, entonces como entrenador casi creo que te llegas a sentir, y yo podré algún día incompetente, güey, hasta cierto punto, Ujú, porque no sabes, güey, por dónde llegar. 100%. Híjole, es que creo que es un tema que se puede abordar desde un montón de perspectivas. Pienso un buen punto de partida y me recuerda mucho a la charla que diste en Saltillo, Ángel, la cuestión de qué es la salud, la definición de la OMS, bla, 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 y cómo es la original, no recuerdo exactamente el año, probablemente si te acuerdas. Es muy, es muy idealista, así como que completo estado de bienestar y ausencia, pues nadie es saludable, güey. Es más bien un estado dinámico que se propone hacia el 2020 y tantos, esa definición. Entonces, ese es un punto de partida ahora. Respecto al ejercicio, también la propia terminología nos puede hacer más fáciles o difíciles las cosas. El ejercicio físico, bueno, la actividad física se refiere a cualquier movimiento humano que produzca gasto energético. Y ahí podemos pensar en dos, el NEPA y el NEAT. NEPA es la actividad como tal, barrer la casa, lavar los trastes, caminar, y el NEAT es la energía que gastamos en eso. Y eso Ujú, sí difiere muchísimo entre personas, y ahí es en ujú, donde entra la perspectiva que también me parece interesante, que es la evolutiva. Cómo nos movemos, simplemente nos movemos menos, y cómo el ejercicio, que ahora ese se definiría como la actividad física que es planificada tras un objetivo específico, que bien puede ser una adaptación morfológica, podemos hablar de adaptaciones cardiorrespiratorias, podemos hablar de adaptaciones a nivel de utilización de sustratos, de lo que ustedes quieran y gustan, ¿no? Y ahí es en donde ya podemos manipular variables para promover dichas adaptaciones de acuerdo a lo que requiere la persona. Ahora, ¿qué es lo que requiere la persona? Pues bueno, ahí volviendo a la perspectiva evolutiva, se me hace muy interesante el concepto en general de ejercicio, que ese es un concepto, es una herramienta que tenemos para una necesidad humana, que es el movimiento. ¿Y ujú, por qué es una necesidad? Porque de no existir ese ejercicio, si pensáramos en un contexto de una tribu, ¿realmente planifican ejercicio? ¿Realmente se preocupan por, oye, tu fitness cardiorrespiratorio? Pues no, realmente tienen las adaptaciones que les son requeridas para sobrevivir en su entorno. Algunas tribus puede que sean muy buenas para correr distancias, algunas puede que sean muy fuertes, algunas puede que sean muy buenas para correr, para hacer sprints, todo dependiendo de las necesidades que se imponen para que ellos puedan subsistir. Y si ahora pensamos el estilo de vida que todos llevamos y que no cumplimos o no logramos satisfacer esa necesidad evolutiva, por decirle de alguna manera, sí se empieza a complicar la cosa. Y puedes tener personas que tienen justamente estas disfunciones en sistemas, en tejidos, en lo que tú quieras, y es en donde las pautas se vuelven más específicas, como que haciendo el círculo al punto inicial de la conversación, que es qué tan específico tiene que ser, porque es algo de lo que comentaba Alan, que tuvimos en el episodio anterior y también en su charla allá en Saltillo, es que no necesariamente ejercicio es que las personas se vayan al gimnasio y se pongan a hacer 4 de 12, ¿no? Y es algo que también Fer lo podemos ver en su centro, que simplemente se sienten y se levanten, y eso ya es entrenamiento de fuerza, y ya estamos buscando adaptaciones y estamos logrando adaptaciones, y como en algunas personas buscaríamos otras cosas de acuerdo a lo que necesitan en ese aspecto, pero el común denominador es la necesidad de movimiento ante la ausencia de prolongada, que puede traer efectos secundarios, porque, pues ahora sí que un principio biológico es que si no lo usas lo pierdes. En todo lo que quieras y gustes, incluido facultades psicológicas, facultades cognitivas, etcétera. Y es en donde creo que sí podemos perder la cabeza. Y sí, ya como profesionales, es una respuesta muy larga, una disculpa, pero ya como profesionales nos genera incertidumbre, inseguridad entre híjole, el abanico de posibilidades que tienes de patologías, del ser humano que tienes enfrente, pues ¿qué le pongo? Y es curioso que a veces lo que se pueda, lo que se tolere, lo que se tenga, suele ser un buen punto de partida. Mm, ahí fíjate, Dani, eso que comentabas sobre esta parte contemporánea que hoy tenemos. Alguna vez escuché ese término en algún podcast, si no mal recuerdo, eh, viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? Pero lo voy a plantear en este contexto, ¿no? Que lo contaban como la descesabilidad. Bueno, decían de skilling, pero es como que pierdas una habilidad.
Y creo que al final eso es interesante porque actualmente realmente no existe la necesidad de hacer ejercicio para subsistir, para tener comida, para trabajar. Lamentablemente estamos en una sociedad contemporánea en donde no requerimos de eso para sobrevivir, para llevar una vida digna, ¿no? El inconveniente es cuando empezamos a tener prevalencias muy altas de cierto tipo de patologías, que está bien interesante porque esas patologías se empalman entre sí, porque entre tengas sobrepeso, es probable que tengas obesidad, entre más tengas obesidad, probablemente tengas diabetes, si tienes diabetes, puedes tener hipertensión, se vuelve un círculo bastante, se vuelve una bomba de tiempo. Y hasta ahí es cuando empezamos a recurrir, oigan, ¿saben qué? A lo mejor hemos dejado de hacer ejercicio. Si no has hecho ejercicio durante mucho tiempo en tu vida, es momento de volver a implementarlo, ¿no? Pero justamente como es una habilidad que a lo mejor no cultivó ninguna persona, no ninguna persona, pero esa persona no la cultivó en algún momento de su vida, pues se vuelve un poquito raro el tocar ese terreno, ¿no? Decir, ok, ¿cómo me muevo? ¿Qué tengo que hacer? Qué tan flexible no es? Que concuerdo con lo que mencionas, Fer. Al final, el comenzar a darnos cuenta qué podemos hacer como profesionales, creo que es muy relevante Ujú. porque tenemos que aprender a aportar cuáles cosas podemos hacer en la gran mayoría de pacientes, porque ahorita se me vino mucho a la mente, yo creo que un paciente, una persona que tenga alguna enfermedad crónica no transmisible, incluso personas que a lo mejor han pasado por operaciones, pero que dan el paso de ir al gimnasio, yo me atrevería a decir, es más a un gimnasio que no es un gimnasio tal vez recomendado o muy especializado en recuperación o rehabilitación física, que vayan a un gimnasio tal cual porque les dieron esa recomendación, entre comillas, bastante general. Creo que da una perspectiva de que es una persona que hay unas altas probabilidades de que podamos hacerle una buena intervención en cuanto a ejercicio y no tenga tantas limitantes ni físicas, no, sí, sobre todo físicas, no tenga tantas limitantes físicas, porque al menos digo, comentando un poquito de mi experiencia, se vuelve muy interesante cómo el marcador que de repente tienen algunas personas para no hacer una sentadilla es que le duele la rodilla. Pero nada más, o sea, no es es que tuve previamente alguna intervención quirúrgica o tuve algún otro tipo de malestar. No, es que dicen, pues es que me duele la rodilla, no lo voy a hacer, ¿no? Es que me duele mucho la rodilla, no voy a entrenar pierna, ¿no? Y como de repente, si no hay alguien, o ahí es donde al menos yo lo veo, entra el rol del profesional, no desde un punto de vista de, estás completamente mal, debes de hacerlo, sino más en preguntar. Ok, ¿por qué te duele? Ya fuiste con el médico, ya fuiste con el fisioterapeuta. Oye, ¿sabes qué? Tal vez podemos empezar a abordarlos desde esta perspectiva, podemos empezar a implementarlo y creo que justo, ahí para pasarte la palabra, Fer, aquí es donde entra justo esa labor de mantenernos en educación continua, ¿no? Y mantenernos educados en esta área para saber cómo abordar a todo este abanico de personas, de pacientes que pues me atrevería a decir son la gran mayoría de personas que vamos a cruzarnos en el camino como profesionales de la salud. Sí, estamos hablando de un nicho, güey, que no se evalúa, que no entrena, que prefiere no entrenar que andar adolorido, güey. Entonces, como profesional, tienes un gran impacto y una gran labor como en esa primera vez, en la famosa primera vez con esa persona. ¿Por qué? Porque aquí hay varios panoramas, güey. Lo que realmente está mal como profesionales es no valorar nada. O sea, empezando por ahí, si no valoras nada, y son cosas tan básicas, güey, tan sencillas que tenemos incluso evidencia de que hay herramientas disponibles, diferentes tipos de test para saber qué buscas de esa persona que te dice que tiene un problema, ya sea hipertensión, ya sea que esa semana tuvo quimios, ya sea que tiene alguna lesión alrededor de un grupo muscular o lo que tú quieras. Entonces, es imposible, güey, que esas personas vayan a un lugar donde se les evalúe solamente a ellas durante una hora. Si lo vemos de esa forma, es poco, es casi imposible y es costoso. Ujú, Entonces, como yo me estoy encargando de formarme para formar entrenadores capacitados que puedan evaluar no solo a una, sino que a varias personas al mismo tiempo, obviamente hay un límite, no puedes hacer un trabajo perfecto con mucha gente, pero tener las herramientas, güey, cortitas, fáciles, que te dicen mucho de la persona y que requieres de poco. Que, ojo, yo también estoy muy consciente que eso con el tiempo, como cualquier dosis que afecta a la carga interna, güey, requiere de mayor estímulo. Y eso implica empezar a medir cosas.
Por eso vemos laboratorios donde miden lactato en sangre, donde tienen diferentes tipos de pruebas, materiales pues más novedosos, porque ahí entra cada vez la individualización más sobre la patología de la persona, sobre que ves personas tienen una variabilidad de su frecuencia cardíaca bien abrupta, se fatigan ante intensidades muy bajas, tienen agujetas luego, güey, al primer impacto. Y esa es la gran labor del profesional, saber qué medir, por qué medirlo, en qué circunstancias, cómo interpretar eso, etcétera. Entonces, yo a lo que voy es a lo siguiente. Si tú como profesional no le pierdes el miedo a ese primer impacto con la persona de que debes de tener una valoración funcional, incluso es subjetiva, güey, porque hasta las guías las dicen, eh, el esfuerzo, güey, o la escala de Borg o la fatiga sigue siendo subjetiva, sin embargo, es una muy buena herramienta. O sea, la escala de Borg del 15 al 20 o la del 1 al 10, la que quieras utilizar, sigue siendo una muy buena herramienta para evaluar fatiga en cualquier tipo de paciente, venga con enfermedad cardiovascular, que venga con hipertensión, con cualquier síntoma. También la hipotensión, o sea, que es un signo que se debe de evaluar, que no debe de haber en cierto tipo de pacientes y que puede ser grave. Entonces, como profesional, ¿qué prefieres saber? ¿Qué no hacer? Y Ujú. para eso empiezas a informarte, güey. ¿Qué no, qué de plano no tengo que hacer con estos pacientes? ¿Sabes qué? Si ves que tiene dificultades para respirar, que nunca ha hecho ejercicio, no le pongas un test de 30 segundos, porque 30 segundos haciendo sentadillas, tu primer día de gimnasio, tu primer día de evaluación, ¿qué te hace sentir al otro día? Deja tú, te cansas en la prueba de 30 segundos, al otro día te duelen las piernas porque fueron las sentadillas más largas de tu vida y prefirió ese paciente no regresar al otro día. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de leerlo, güey. Ujú. Oye, se cansa rápidamente, nunca ha hecho sentadillas, pues no lo pongas a hacerlo 30 segundos, haz 5 sentadillas, haz alguna isometría unilateral, haz alguna prueba de equilibrio, haz alguna prueba de bajar controlado y ver si mantiene la posición al subir. O sea, cosas tan básicas, güey, que a veces se pasan, güey, como profesionales. Y es lo que pasa en los gimnasios. Llegas, vente a la máquina de extensiones. Eso no es la prescripción del ejercicio. O llegas y vente, tengo hernia discal. Ah, sí, pues dale prensa. Pues eso pues, no lo harías, güey, como buen profesional al inicio de una intervención. Y creo yo que es ahí la gran brecha que todavía no se abre en México porque pues no hay lugares, güey. Realmente si lo vemos de esa manera, no hay lugares aptos para que esas personas vayan a entrenar y pues es una gran labor, güey, que tenemos que hacer. Fíjate que es un problema epistemológico que pienso que es más profundo de lo que a veces podemos pensar. Lo podemos observar, pero ya cuando lo analizas, sí es preocupante. Por ejemplo, ahorita estamos en nuestra burbuja, ¿no? En nuestra cámara de eco de Gym Rats, y obviamente pues seguimos gente similar. Por ahí mencionaste creo que fue un thread, ¿no? De Juan, Ujú. de contraindicar el ejercicio debería ser una mala praxis. Algo así, no recuerdo, pero esa es la idea, ¿no? Oye, ¿por qué? Porque si nos salimos un poquito de esta cámara de eco y de esta burbuja que tenemos, vamos a pensar en una persona y su experiencia con el ejercicio. Ok, vamos a pensar en una persona que te gusta, de unos 40 y algo, que fue al médico y resultó que sus glucosas están alteradas, resultó que en algún momento le dieron diagnóstico, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión. Ok, fue al médico, fue al especialista, al internista si tú quieres. En algún momento, en la experiencia típica, por lo menos en México, de ir con un médico, ¿se menciona el ejercicio? Probablemente sí, pero de forma muy superficial y muy escueta. Hay que hacer ejercicio. Ok. Y eso es algo que la persona, el paciente, probablemente esté de acuerdo y diga, sí, 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 pero no sabe cómo hacerlo. Y el problema también vendría a ser otro en tema de ¿y qué es ejercicio? Y cómo, si por ejemplo yo monitoreo ciertas variables, ciertos bioquímicos, lo que tú quieras, ¿cómo sabe? Y ese es el problema epistemológico al cual me refiero, ¿cómo sabemos qué es lo normal? Porque si tú ahora tomas otro ejemplo de una persona físicamente activa y lo sometes a los mismos bioquímicos, etcétera, sus resultados puede que estén alterados y se pueden entender como patológicos cuando no son así. Porque para la salud pública lo normal, el valor referencial son personas sedentarias. Es Y que también lo puedes, se ha ¿no? normalizado la enfermedad, güey.
Es que nos literalmente, y no exagero al decirlo, literalmente nos comparamos con sedentarios cuando tomamos valores de referencia, porque esa es la muestra con la cual tú dices, esto es lo normal, esto está por encima, por debajo. Entonces te enfrentas a este problema porque puedes tener personas sedentarias que sus valores están normales y están saludables, ¿no? Ahora, regresando a la persona que va al médico. La experiencia con el médico, si por ejemplo tú llegas y en ningún momento se habla de entrenar fuerza, de exigencia, de que tienes que esforzarte en tu entrenamiento, se suele pensar que hacer eso es malo, Ujú, porque si tú estás enfermo, tienes que irte poco a poquito, ser cuidadoso, etcétera. Pero por definición, si buscamos una adaptación, necesitamos exponernos a un estresor. Claro, un estresor dosificado y con previo conocimiento y lo que tú quieras. Pero este es el problema que muchas veces no vemos y lo podemos ver estratificado en distintos especialistas, como por ejemplo el fisio, de que sí, tú puedes decirlo, oye, imagínate un cliente tuyo, Ángel, que llegó y le duele la rodilla y tú le preguntas, ¿ya fuiste al fisio? Sí, sí, ya fui. ¿Qué te dijo? Que no haga sentadilla. ujú. Tal cual. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? No se entiende que el ejercicio bien dosificado, buscando una adaptación, tiene que ser un estresor de acuerdo al contexto individual para promover una adaptación que te vuelva más fuerte, independientemente sea la adaptación específica que tú busques. Entonces es muy frustrante y parece ser como que estamos tratando de ser contreras, así como que llevar la contraria con la mayoría, o que entonces los médicos no saben y nosotros sí. No, Ujú, no, es que la formación en México sí es, siento que va en el camino equivocado, ¿sabes? Así me atrevo a decirlo con ese grado de certidumbre, porque oye, si no sabemos entonces qué se busca con un entrenamiento, si no sabemos de dónde surgen los valores aparentemente normales, pues sí tenemos un problema enfrente, ¿no? Imagínate que tú fueras al médico y ves que hay una mancuerna o ves que hay una cinta para correr, etcétera, y aparte de los vitales, no sé, dinamómetro. Aparte, no sé, te hacen alguna prueba de sentadillas, no sé, lo que llegara a ser Fer, que de hecho de eso quería preguntarte, Fer, tú exactamente qué pruebas has encontrado que son rápidas, confiables y suficientemente buenas. Porque también si nos vamos ahora al otro extremo, hay pruebas que no te dicen realmente lo que crees que te están diciendo. Un ejemplo que se me viene en mente es el FMS, el Functional Movement Screen, que de nuevo perpetúa la idea que hay un movimiento funcional, hay otro que no es funcional, siendo que el movimiento humano es, híjole, sumamente variable, y no porque tu rodilla se fue ligeramente hacia adentro, entonces, ¡pum!, te va a tronar en un día de estos. No necesariamente. Entonces, ese es el problema al que me refiero, y creo que ante tanta incertidumbre conviene simplemente hacer las cosas más sencillas en el sentido de entender por qué es importante moverte, por qué cuando no lo haces tiendes a enfermar y en dónde entra nuestro rol, y ese es uno de los difíciles porque al menos a mí estoy casi seguro que a ustedes tampoco. Se nos dice cero en la licenciatura, ¿no? Por lo menos en nutrición. Cómo abordar a un paciente, cómo tener estas conversaciones, cómo, cómo dar motivos, dijera Fer, para que realmente comiencen a entrenar, ¿sabes? Y eso es algo que estamos en blancos y es sumamente complejo para la mayoría de nosotros, porque ¿por dónde empezar? Sí, está bien chido, güey, eso que comentas. Y esta frase la escuché de Mario Redondo, güey, el de cáncer, que dice, ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia, algo así, güey. ujú, Porque justo él tiene su centro y saca sus conclusiones con sus pacientes, con los datos que él toma, y tiene un tipo de evaluación muy buena, güey, donde evalúa Mixed Pool, CMJ, evalúa los pacientes de cáncer, cuáles y con qué condiciones físicas unos saltan más que otros, y eso determina mucho la potencia, pruebas de equilibrio a una pierna, pruebas de lagartijas, de remos con TRX, de pruebas de 3 segundos de potencia en la watt bike, de ver cuántos vatios levantan. Y todo eso, güey, si te fijas, es como que te va armando un rompecabezas, güey, donde puedes prescribir una mejor práctica del ejercicio físico. ¿Qué hemos hecho en el center, güey? No podemos medir muchas cosas porque no contamos con los aparatos para hacerlo y con el tiempo no dudo que se vaya haciendo. Sin embargo, sabemos que somos un centro de primer impacto para mucha gente, que nos limita el tiempo, nos limita que apenas nos van conociendo, entonces no podemos atender solo a una persona, traiga lo que traiga. Nuestra gran labor es la mayor información de esa primera vez
obtenerla. Y como hacemos las valoraciones acá, haciendo la pregunta específica, primero, pues por lo básico, ¿no? Movilidad. Levanta los hombros, haz con liga tal movimiento, tobillo, cadera, un patrón de sentadilla normal y evalúas lo que primero tú quieres saber. Oye, ¿cómo se mueve? Bueno, pues evalúas movilidad. Después ves carencias, güey, de tobillo, de cadera, de rodilla. Posiblemente va a tener una tendencia en la sentadilla a cargar más cierta estructura y sin poca fuerza, pues más. Entonces va a tener molestias. Entonces, a primera sesión no lo pongas a hacer una sentadilla o ni lo pruebes en hacer una sentadilla profunda, por ejemplo. Después, segunda parte de la valoración, equilibrio, estabilidad a una pierna. Si no tiene poca estabilidad, si no tiene buen equilibrio, posiblemente es el primero que, si le pones un split, una búlgara, caer de un step para desacelerar, le va a doler algo o va a tener inestabilidad o puede que pase algo. Entonces vamos recabando información de, oye, fíjate, aquí no se vio muy bien el equilibrio, tiene mayor riesgo de caída. Entonces hay que ir poco a poco metiendo ejercicios unilaterales, pero sabiendo que de entrada no le van a salir. Se va a sentir inseguro y poco a poco vas con esa extensión unilateral con liga, no porque sea mágica, sino porque todavía no le quieres poner un step up, no le quieres poner otro ejercicio por la capacidad que no tiene. Después, reacción, güey. Nos vamos así, movilidad, equilibrio, reacción. Ponlo enfrente de ti. Si puede moverse, aviéntale alguna pelota que la cache. Si es muy bueno, que empiece a hacer como a pivotear y que reaccione. ¿Qué te dice eso de una persona? Mucho. La primera, que si en un movimiento no tiene esa reacción con su sistema nervioso, puede ser la primera que se caiga, que tenga mayor riesgo de caída, de fractura, y si eso es un adulto mayor, alguien con cáncer, pues empieza trabajando movilidad, estabilidad y la capacidad de reaccionar, que azote tantito una caída de un step, de un bumper lateral, hacia enfrente, hacia atrás, y vas haciendo de esa persona muy capaz, güey, porque no iniciaste con la fuerza, iniciaste con las habilidades que tú le vas dando el feedback de que, oye, mira, aquí te hace falta esto, puedes mejorar esto. Con la sesión vamos incluyendo ejercicios que involucren la reacción, por ejemplo. Después, valorar y enseñar el patrón de sentadilla. Y nosotros lo valoramos como nulo, bueno o muy bueno. Nulo es aquel que sentadilla hasta tiene miedo, güey, de realizarla. Ujú. Entonces, te vas por lo básico, pues por lo pronto no le van a tocar sentadillas, le va a tocar quizás un patrón isométrico de sentadilla. Empezando por lo más básico, no fatiga, no daña a nadie, la movilidad a nadie le hace daño, la reacción tampoco y el equilibrio tampoco. Entonces, vas uniendo las piezas y no te vas a lo complejo, güey, te vas al día a día de la valoración. Ok, bueno, malo, muy bueno, como sea. Después, valorar cómo hace el gesto de una lagartija, güey, si mantiene el torso recto, si se compensa con la cadera, si las rodillas se le van, si compensa con hombros, con una lagartija inclinada, que es fácil y práctica para cualquier paciente, y un remo inclinado, si compensa con hombros, cadera, si mantiene una buena alineación del cuerpo, que no es que sea malo, pero te dice mucho de la experiencia de la persona para mover o levantar o empujar o traccionar su propio cuerpo. Habrá con quien no la haces, habrá con quien sí. Después, con quien veas que tiene reacción, que tiene buena sentadilla, potencia de tren inferior, y ahí es donde inician las pruebas. El test de las 5 repeticiones, el test de los 30 segundos, o el CMJ casero que yo le digo de, oye, ¿piensas que esa persona puede saltar? Pues no, porque tiene muy poca fuerza de piernas. Pues no, no hacemos que salte. Mejor lo enseñamos a que aterrice, a que tenga esa desaceleración, ese impacto con el suelo. No, oye, sí tiene buena fuerza de piernas. Agarra las manos en la cintura y avienta un saltito, lo grabas y le dices, mira, pues no te levantas casi nada. No me importa el tiempo que te tardas en reaccionar contra el suelo. No saltas nada porque te hace falta fuerza en tren inferior. Entonces, ya que evaluamos potencia, podemos evaluar reactividad. Si no tiene fuerza, no va a tener potencia y no va a tener reactividad. La reactividad es como ese famoso drop jump que dices, ahora saltas, caes y vuelves a saltar. Pues la gente que no pudo ni saltar, no vamos a hacer esa prueba. Entonces tienes que saber qué prueba con quién sí, qué prueba con quién no. Y son pruebas muy caseras, güey, porque esa valoración la hacemos en una hora. Acabamos eso y ahora sí empezamos con fuerza, función de tren inferior, todo eso. Algunos test de siéntate, levántate, se llama test Get Up and Go, creo.
que es muy funcional para adultos mayores, para personas que tienen poca función y fuerza de piernas, que simplemente levántate de la silla, camina un par de metros, regresas y siéntate. ¿Cuánto Ujú, tiempo te tardas? ¿Cómo se ve ese movimiento, güey? ¿Tienes miedo de levantarte rápido y volverte a sentar? Todas esas cosas te dicen mucho, güey, de la prescripción. Después, una prueba extra que si puede levantarse del piso. Habrá muchas personas que esa prueba ni se las pone. Es como si viene Ángel, te vamos a evaluar cómo te levantas del piso. Pues, oye, pues no soy viejito, ¿va? Vas a decir, pues sí me puedo levantar del piso, pero con personas que dices, pues bueno, evalúo esa capacidad que puede que no tengan y ya después te vas por fuerza unilateral de piernas, cuánto aguantan en isometría de pierna derecha o de pierna izquierda. Antes de la isometría, si se pueden levantar a una sola pierna. Ya después de haber evaluado dos, evaluar una. Porque muchos no se levantan, güey, con una pierna, como si fuera una pistol. Entonces ujú, te dice mucho de que esa persona tiene un mayor riesgo de no tolerar o de percibir más fatiga en una pierna que otra si empiezas a poner 12, 15 reps con algo de peso, que para ujú, ellos ya puede ser mucho. Entonces te vas por, hazme 3 repeticiones, controla la bajada y sube con las dos piernas. Listo, ahí está como que tu primer bloque de tren inferior por ahora. Y ya por último, después de las isometrías, hasta ahí, güey, pues creo que tenemos la mayor información y terminamos con potencia aeróbica. A veces la metemos al inicio, a veces al final, pero es gente que tú te das cuenta, oye, si viene de tener o tiene sobrepeso, obesidad, no haces esa prueba así a la primera. Lo subes a la airbag, le empieza a dar y evalúas a ver si puede platicar contigo, no necesitas de más. No, que ujú, muy bien. Hay un test que se llama el test de los 6 minutos, que evalúa cuántos metros recorres en 6 minutos. Se correlaciona mucho con el VO2 max de las personas, que aquellos que recorren ni 300 metros en 6 minutos tienen una baja, un bajo VO2 max o baja capacidad cardiorrespiratoria, una baja capacidad aeróbica. Entonces, si tú pones a caminar 6 minutos a un paciente y te recorre 600 metros, dices, pues bueno, a nivel aeróbico no andas mal y ves que respira bien, que incluso puede platicar, que va a un buen ritmo, te va dando luz de ese paciente. También en la misma airbag tenemos la prueba de los 3 segundos o de los 6 segundos. ¿Cuántos watts levanta en 3 segundos o cuántos watts levanta en 6 segundos? Hay gente que dices, puede haber un paciente con cáncer y puede haber un paciente que lleva 8 años sin entrenar y es sedentario. Pues no me creerás que a veces levantan más watts los que apenas pasan por un periodo de cáncer, de quimios, que el paciente que dejó de entrenar, que es, pues tuvo una lesión o algo, levanta 200 watts y el de cáncer levanta 400 en 6 segundos. Pues no hablamos nomás de la enfermedad, sino de que el ejercicio, como lo mencionó Dani, si no lo usas, se pierde. Tiene más potencia una persona con cáncer. Ahora imagínate tú, si dejas de entrenar, si no le prestas atención al ejercicio, pues bye. Es como que vas a tener poca masa muscular de adulto, vas a tener posible riesgo de caída cuando seas mayor, etcétera. Y a modo de conclusión, esa es como la valoración general, güey, que hacemos en el center, empezando desde lo más básico hasta lo más complejo, que para mí yo lo catalogo como lo aeróbico, porque mucha gente se cansa muy fácil y eso puede ser un arma de doble filo. No sabes que tiene hipertensión, no preguntas, te va mal en esa prueba, te sientes cansado, no puedes respirar, sientes disnea, sientes fatiga, y es ahí donde el entrenador debe de saber cómo se comporta la carga interna en diferentes patologías para saber qué prueba sí y qué prueba no, cuando ya te vas como más a lo cardiovascular o ese tipo de pruebas. Y en esa sesión te da mucha luz de esa persona porque sabes que entonces empiezas con ligas, sabes que entonces empiezas con su propio peso, sabes que empiezas con isometrías, sabes que empiezas con fases excéntricas, sabes que empiezas con movimientos que involucren mayor amplitud de movimiento y no una carga externa tan alta. Y esa es la prescripción de ejercicio individualizada para nosotros en el center, que a mí me encantaría estar en un laboratorio midiendo lactato, pero no puedo por el momento. Sin embargo, sabes que mucha gente ocupa más de lo que ella cree para lograr ver beneficios a la salud y de que tiene que hacer un entrenamiento muy completo. A veces en clínicas se enfocan solamente en la rodilla, sin saber que esa persona ocupa más que su rodilla, ocupa mucho ejercicio, güey, porque tiene muy baja capacidad
respiratoria, funcional, lo que tú quieras. Entonces, a modo de resumen, eso es lo que hacemos y tratamos de hacer una valoración funcional casera, güey, con datos que tenemos a la mano ahí en diferentes publicaciones y así nos vamos. Nada más Ahí, antes de ceder, Ángel, Eh, quería comentar que toda esa evaluación, al menos en el contexto de donde radico en Morelia, es una anomalía, porque por ejemplo un gimnasio típico, un gym, cuando tú ibas a un gym, cero, nada se hace. A lo mejor te preguntan tu nombre, de alguna enfermedad, ¿estás lesionado? Y ya, ¿no? Ya fue todo. Y por ejemplo, vámonos. algo que me da risa, si son adultos, adultos mayores, los mandan a máquinas de ligas. Por algún motivo, la resistencia son ligas, son máquinas, creo que son Life Fitness, y si no, pues a las normales, ¿no? Y eso fue todo. Y entiendo, entiendo. Aquí estamos hablando de un centro especializado que van uno a uno, por supuesto que lo comprendo. Pero lo que sí resulta complejo es cómo entonces tú explicas a las personas todo eso o cómo estas personas pueden tener acceso a toda esa información y a toda la aplicación de esa información y en dónde entramos nosotros, por ejemplo, en un podcast, cuando damos consulta en tema nutricional o con asesorados en entrenamiento, etcétera, en redes sociales. Creo que más tenemos mucho que hacer en ese apartado que en perder la cabeza si, por ejemplo, X variable resulta en más hipertrofia o menos en una muestra de 20 personas en un estudio de 8 semanas. No sé si me explico, pero después es algo bien complejo en el sentido práctico y en el sentido del día a día. Y como cuando regresamos, o yo personalmente regreso a mi mundo, es como, puta, estamos lejísimos de eso, ¿no? Sí, hay algo que quería complementar y sobre todo hacer una mención, creo que una mención muy grata a HB porque al final creo que esa diferencia, por ejemplo, al menos hablándolo desde mi experiencia, pues lo que llegas a ver en licenciatura, al menos de ejercicio, pues únicamente es fisiología del ejercicio, ¿no? Y haciendo énfasis en las diferencias de los distintos sistemas energéticos, ¿no? Aquellos que usan oxígeno, aquellos que son dependientes de oxígeno, aquellos que son dependientes de sustrato, y listo. Todo esto que tú acabas de comentar, Fer, al inicio, es algo que considero se debe plantear con la intención de dotar de las capacidades a los profesionales de la salud y del entrenamiento a que en base a lo que tienen aprendan a actuar, ¿no? Clara, evidentemente, con esta parte de marco, dentro del marco de una buena práctica que va a estar basado en gran medida, pues, en tu educación continua, en qué tanto te estás actualizando, pero sí creo que es bien importante el dar paso a la acción con lo que se tiene, ¿no? Porque yo creo que ahorita todo lo que acabas de comentar, pues no lo vas a encontrar en una revisión narrativa, no lo vas a encontrar en un ensayo clínico controlado, específicamente todo como lo hiciste, sino que se recaba que hay de evidencia con la intención de mejorar cierta adaptación. Y ahora, ¿qué tengo a la mano? Que ya tú lo acabas de decir muy bien, Fer. Pruebas caseras, qué tipo de público estoy atendiendo, cuál es la patología que con más recurrencia se vienen, en el caso allá al centro. Y en base a eso empiezas a proponer tu modelo. Y te decía que hay que hacer una mención muy buena porque al final creo que es algo que es complicado de hacer por el hecho, conectándolo con el primer punto que mencionabas, Fer, del marketing, ¿no? También creo que eso es bien importante porque al final no deja de ser un negocio, pero creo que mantener el negocio con los principios de un profesional de la salud y un profesional del entrenamiento, pues es algo que es complicado de ver, ¿no? Al menos retomando lo que mencionabas completamente, Dani, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de gimnasios están meramente encausados a ser un modelo de negocio. Llegas, me pagas la suscripción y que te vaya muy bien. Y eso al final se entiende desde la perspectiva de negocio, se entiende desde la perspectiva de que alguien está emprendiendo algo, pero creo que como profesionales de la salud, el poder aportar, en tu caso, Fer, ¿no? El poder tener un negocio y al mismo tiempo saber la herramienta que puede representar para los pacientes que llegas a atender, pues creo que es algo muy bueno, muy chingón y que al final te dota también de otras perspectivas, ¿no? Que de repente sí podamos llegar a tener únicamente en consulta, pero ya verlo en el día a día, ver con las limitantes que te topas y ver con algo que pudiéramos considerar muy normal, como ahorita lo mencionaste, el ponerse de pie, el levantarse. Cuando lo ves en un contexto en específico, con un paciente en específico, te empiezas a dar cuenta de las limitantes que puedes llegar a tener de verdad, ¿no? En el día a día. Y eso creo que al final te dota, te enriquece mucho como profesional y creo que da pauta también para justamente proponer el que cada uno de nosotros
en base al contexto que tengamos, digo, de nosotros tres, pero probablemente también los que nos escuchan, profesionales, entrenadores, podamos rescatar eso. Creo que es una buena forma de verlo. Rescatar el qué tenemos a nuestra mano y poder abordar de la mejor manera posible con las personas que tratemos, ¿no? Porque al final, pues sí, ya si nos vamos a una escala mucho más amplia, estamos frente a una sociedad ahorita contemporánea en lo que respecta a prevalencia de enfermedades gigantesca, pero creo que es un momento interesante para justo reflexionar y intentar poner un mínimo granito de arena, ¿no? Y tal vez hacer ese primer impacto, que ahorita lo comentaron en repetidas ocasiones y me gustó mucho. Creo que el primer impacto es bien relevante, porque es lo que probablemente dictamine si la persona genera esa adherencia al ejercicio, ¿no? Y en general De a la hecho, intervención. Ujú. de hecho, fíjate, güey, también ahí, y esto es válido, güey, creo que Jim Ras nos caracteriza por hablar de todo un poco. Hay una también enorme pelea de egos, güey, en cuanto a prescripción de ejercicio se refiere en general, ¿no? Sobre todo a la población. Pero justo, güey, en algún momento, pues yo intenté, güey, tomar un curso de fisioterapia, o sea, de prevención de lesiones, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, güey, de un excelente profesional. A lo que al curso me mencionaron que por no ser alumno de fisio, pues no podría acceder porque era exclusivo para fisios. Y le dije, mira, tengo un centro, quiero saber qué no hacer con los pacientes porque del fisio se derivan al centro a hacer sus actividades del día normal. Entonces se me hizo como ese mal rollo, güey, que haya como esas barreras de, no, es que esto es para fisios, no para fisios que quieran parecer, no para, no fisios que quieren parecer fisios. Y yo, oye, la liga excéntrica no te hace ser más fisio que un entrenador que pone la liga excéntrica en su gym. Entonces, ¿por qué no mejor nos basamos por las bases del entrenamiento, por diferentes cargas y aprendemos qué no hacer todos los tipos de profesionales, güey? Es como si tú vas a un congreso médico y te dicen que no entre el nutriólogo porque a él no le interesa saber tal marcador o tal actualización. Pues desde ahí andamos mal, güey. Entonces creo que esa prescripción empieza por los profesionales, por bajar el ego de su práctica y saber que yo soy de la idea de que todos deberíamos de saber todo, güey. Dentro de tus limitantes, dentro de tu nicho, y dentro de lo que tú quieres aprender, tú puedes aprender todo, saber diferentes contextos, diferentes tipos de lesiones, obviamente con una práctica entendida, que no vas a salir de ahí diciendo que eres fisio, pero Claro. vas a saber de ahí sabiendo que con alguien con LSA no tienes que aumentar de tal grado de flexión de rodilla, punto. Me interesa saber eso, güey. Entonces, también por ahí va todo el tema del ego, ¿no? Entre profesionales y que las valoraciones funcionales no discriminan, güey, entre personas. Entonces, lo mismo los profesionales no tienen que discriminarse entre profesionales. Y creo que Walter Suárez ha hecho mucho esa labor, güey, de poner los plumones del entrenador, el fisio, el médico, el psicólogo y el entrenador está aquí, güey, de que con el dedo gordo, chiquito, como que nadie lo ve, nadie lo pela y es el plumón negro, güey. Todos los Ujú. demás son colores amarillos, rojos, azules. Entonces, también, güey, es una práctica de sociocultural, güey, de la industria, de todo esto, que no debería de haber. Es algo muy típico. Por ejemplo, me hiciste recordar cuando estuve haciendo mis prácticas en un hospital. Y ya ves que cada semana, creo, hacían charlas los médicos, actualizaciones, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Y recuerdo alguna vez dieron una de electrocardiograma y pues yo siendo nutriólogo es como, no, 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 pero tú no te apures, no es para los nutris. ¿Sabes? Así con esa forma despectiva de pues tú no tienes negocio aquí, tú ponte a repartir charolas, ¿no? Y Ujú. eso se perpetúa. Y es muy curioso que entre Nutris, pues vamos a sentirnos los más chingones, ¿no? Y vamos a hacer menos a unos mismos Nutris. Fuera de los Nutris, nos hacen menos a nosotros. Y lo mismo pasa con entrenadores, etcétera. Entre entrenadores, también es la cuestión de, nada, pues estás bien tonto porque utilizas X valoración física o qué sé yo, o porque pusiste tal ejercicio, o alguna cosa mínima, ¿no? Probablemente. Y ese es uno de los problemas, que si se trata de un trabajo multidisciplinario, pero cada una de las disciplinas está peleada entre la misma y con las demás, pues sí estamos un poquito perdidos. Y más se trata, por ejemplo, de entrar a estos temas, sí estoy muy de acuerdo en esa parte, con curiosidad, con ganas de aprender, pero conociendo tus límites. De, oye, no tomé este curso y no tomé esta clase, etcétera, no me hace entrenador, no me hace psicólogo. Por ejemplo,
Yo no soy psicólogo, pero sé que la psicología es importantísima cuando trato con personas en temas de nutrición, de por qué quieren perder peso, por qué quieren competir, por qué quieren lo que sea que quieran hacer. Y necesito tener por lo menos una base de cómo puedo ayudarlos dentro de mi Exacto, perspectiva, haciendo uso de la psicología, no siendo psicólogo ni exacto. diciendo que lo soy, ¿sabes? Y creo que esa es la delgada línea que deberíamos saber no cruzar, pero sí estar cerca de, porque es necesario que estemos cerca de, haciendo también uso, pero haciendo uso de verdad, de otros profesionales, no pasándonos así como que en la burbujita y pues nosotros somos los mega chingones. Sí, Sí, creo que ahí al final, cuando hablamos sobre todo de profesionales de la salud, pues me atrevería a decir que compartimos la literatura primaria de nuestros distintos temas, ¿no? O sea, la parte de fisiología, la parte de bioquímica, son cosas que podemos hasta cierto punto estar en la misma página y que definitivamente, esto yo lo he comentado en repetidas ocasiones, podamos poner un caso sobre un paciente y el Nutri lo va a ver con sus lentes de Nutri porque ha tenido más experiencia y está más documentado sobre ese tema. Y el fisioterapeuta lo va a ver con lentes de fisioterapeuta y el médico con sus propios lentes. Pero creo que más allá de mostrar y quedarnos con mis lentes son los mejores, porque chequen cómo puedo ver a más alta resolución, por ponerlo en esas palabras, decir, oye, a lo mejor la resolución que tú estás ocupando me está haciendo ver cosas que yo no, ¿no? Pero al final coincido con eso, creo que es difícil el de repente entrar y que una duda que tengas sobre cierta intervención que tú quieras comentársela a un profesional no pueda llegar a ponerse en un punto de vista incluso, bueno, más bien dicho, en una perspectiva agresiva. Muchas veces el hecho de que no estemos en un punto a favor o que no estemos de acuerdo en algo se nota como algo agresivo, cuando considero que no es tanto así, ¿no? Sino más el explorar un poquito las razones del por qué y llegar a algo nuevo, pero definitivamente se requiere pues que los profesionales que estén dentro de eso pues bajen un poquito el ego, porque creo que igual es importante el saber que no todos somos expertos en algo, seguramente cada uno de nosotros ha explorado más tiempo, le ha invertido más tiempo meramente a eso, a un tema en específico, ¿no? Y aportar eso de un tema en específico que a lo mejor tú ya tienes porque te tomó tanto tiempo, porque has estado bastante documentado en eso, puedes aportarle algo a alguien que tiene una duda sobre ese tema, ¿no? Y creo que justamente el apoyar, apostarle a esta perspectiva multidisciplinar, ¿no? Pues es bueno y es interesante, pero creo que requerimos de soltar un poquito el ego y pues empezar, ¿no? Empezar a proponer igual distintas situaciones en el día a día. Creo que al final eso es lo que podemos rescatar, me atrevería a decir, de la conversación de ahorita. El intentar poner nuestro granito de arena, perdón, día a día. No sé, Fer, Dani, ¿algo más que quieran comentar, carnales? ¿Algo que quieran poner? pues nada más que las guías, güey, o sea, las guías ahí están. No te puedes basar solo en las guías, pero te dan una herramienta de cómo se trabaja dentro de una recopilación de datos, de un posible estudio. De hecho, por ahí les mandé una Mm, imagen al grupo, ¿cómo que debe? ese es un Ujú. proceso de rehabilitación cardíaca de un paciente. A mí que me interesa no copiar el proceso, sino me interesa el proceso de catalogar el proceso en sistemas de, pues primero evalué esto y después puse los pacientes, los metas del paciente aeróbicas, de fuerza, de flexibilidad. Y tú como profesional dices, ah, pues entonces tengo que evaluar ese tipo de cosas. No, no tal cual lo que ponen ahí, pero las guías están para leerse con pinzas, están para hacerles caso a la estructura de las propias guías, por qué se piden esos datos, cuál es la intencionalidad detrás de estos, y tú ir haciendo una mejor práctica como profesional, formarte sabiendo que la enfermedad se ha normalizado y que tarde que temprano vamos a tener un impacto muy cercano con algún paciente que ha tenido un proceso de cáncer, que está en quimios, que tuvo una lesión, que tuvo un choque, que tuvo una caída, y pues lo tienes que abordar con buenas prácticas o al menos no dañándolo y poco a poco irlo conociendo y que nunca tú como profesional vas a saber el coste de tu intervención, sino que el paciente, mediante diferentes tipos de cargas, intensidades, te va a decir datos de, oye, me siento así, lo noto acá, fíjate que este movimiento no. Y en Instagram parece como que solo subiste la etapa o la fase en donde todo lo sintió bien. Entonces, probablemente todos los profesionales en algún punto algo le molestó al paciente y tuvieron que cambiar de herramienta y lo subieron.
este ejercicio fue funcional para tal persona. Supongo que ya te debe haber dicho lo que no fue funcional, que desconocías tú también como Claro. profesional por la carga interna percibida de ese paciente. Y, y diría a un güey de Colombia, y bienvenido a Medellín, bienvenido al ejercicio. Fíjate que viendo la imagen así rápidamente, algo que me llama mucho la atención y me agrada es que al final también dentro de del plan está la educación, así como que darles las Mm, bases ujú. del ejercicio, de fuerza, de flexibilidad, etcétera, como que tener esas conversaciones a manera de educación. Y no solo para la persona, sino para uno mismo, porque seguro les ha pasado cuando das una clase, muchas veces aprendes más tú, porque tienes que Sí. reevaluar, cuestionar todo lo que estás diciendo, etcétera. Entonces creo que lo único que agregaría es dejar un espacio a la incertidumbre, en donde simplemente hay cosas que por ahora podemos hacer esto, pueden ser suficientemente buenas, pero no estamos 100% seguros porque la existencia es muy compleja. La realidad y fenómenos fisiológicos de todo tipo, vaya, la naturaleza son muy complejos, multifactoriales. Entonces necesitamos algo suficientemente bueno y con eso podemos arrancar. Lo importante es eso, ejecutar, ejecutar con una dirección, reevaluar y seguirnos en el trayecto, más allá de perder la cabeza también en este tema de redes que pues solo captura la parte positiva, ¿no? Solo captura eso que se quiere ver y no lo que no se quiere ver. Y pues con justa razón, supongo, son redes, para eso son, pero no tomarlo como, entonces así le voy a hacer yo con mis clientes de cualquier tipo, no solamente cuando hablamos de enfermedades. Y por eso mismo dejar un pequeño espacio dentro de toda nuestra práctica a la incertidumbre. Y que eso no sea malo, sino que es parte de... Sí, ahí igual para agregar un poco a los puntos que ya comentaron, esa reflexión sobre redes creo que es muy importante. Creo que podemos perdernos de repente en buscar la manera en la que en redes aparenta que yo soy un profesional en algo o aparenta que tengo la práctica perfecta. Pero al final considero que no podemos engañar a nadie, a los pacientes, a nada. Creo que redes sociales solo es un reflejo y debemos tomarlo como eso, es un medio ya. Yo creo que cuando eres un profesional comprometido y que realmente estás interesado en estos temas y realmente quieres hacer una buena labor, inevitablemente esa continua incertidumbre que te va guiando a conseguir o a estar educándote continuamente y practicándolo también te va a colocar en un punto bastante bueno a la hora de hacer prácticas, ¿no? Buenas prácticas, que te pongan en un punto de buenas prácticas. Creo que eso es una mejor manera de decirlo. Más allá de que querer aparentar que estás haciendo una buena práctica. Creo que eso es muy importante, porque si de repente nos podemos perder un poquito en redes y puede sonar incluso un poquito eh, eh, paradójico, no, se me fue la palabra. Pues sí, pudiera tal vez sonar un poquito contradictorio, porque pues nosotros usamos redes sociales el día a día, ¿no? O sea, o estamos subiendo historias, o estamos ahí presentes en esa cuestión de redes sociales, pero algo que me agrada mucho el complementar y el poner es justamente cuando tuvimos el gusto de estar ahí en tu casa, Fera. Nuevamente, muchísimas gracias por recibirnos allá. El ver cómo, pues al final seguimos siendo nosotros, ¿no? O sea, somos, no dejamos de tener esas ganas, ese ímpetu. Al final somos personas y que justamente estamos en este barco, por así decirlo. Con la intención de intentar ser mejores profesionales, ¿no? Y creo que eso es muy importante, saber qué redes podemos utilizarlas para nuestro beneficio, pero también hay que saber utilizarlas, ¿no? Y no perdernos mucho en eso. Creo que eso es mi principal aporte, reflexionar un poquito sobre a veces el uso de redes y realmente comprometernos en intentar hacer mejor las cosas, en intentar meterte en ese caminito de seguir haciendo mejor las cosas, ¿vale? Carnales, pues bueno, no sé, ¿algo más que agregar, Fer, Dani? ¿O con esto cerramos el episodio? Nada, todo de lujo. Listísimo. Pues carnales, con esto cerramos el episodio número 114. Qué locura, de Gym Rats. Y pues evidentemente, antes de cerrar el episodio, ¿qué recomendaciones les dejamos a los Gym Rats para esta semanita? ¿Qué les dejamos para que escuchen? Ahorita yo estaba buscando una rola, pero ya la perdí. Ah, yo les voy a dejar. Ahí te voy a mandar unos estudios, Dani, por si quieres hacer
el recap en tu semana, están muy Sí, chidos, güey. exacto, ya estoy viendo acá, siempre los guardo, los dejo así como abiertos, pendientes, y me laten. Está muy chido, güey, porque ves la práctica o los tests que se hacen en los Mm, estudios y ya ok. no te hace sentir que eres un extraterrestre en el ejercicio. Fíjate que para mí, aparte, en ese sentido de la educación, el compartirlos, aunque dos, tres güeyes nomás los lean, de verdad los lean, ayuda un montón porque pues estás como que leyéndolos, haciendo un resumen, etc., etc. Y para mí es una estrategia que he encontrado desde ya un par de añitos. Listísimo. Y de recomendaciones, puta, güey, no sé. Yo creo que les dejo The Things You Said de Depeche Mode. Excelente, canales. Apenas acabo de ver los artículos. Muy bueno, Fer. Muchas gracias por compartirlo acá. Y bueno, yo les dejo, ay, no sé. Yo les dejo una canción de José Madero, Gardenias 87 o de los 87. Está muy bueno. Ahí se los dejo. Fer, ¿qué les Eres fan de dejamos? José Madero, ¿verdad, güey? Tiene buenas rolas, tienes buenas rolas. Da la impresión, güey, pero no, no estamos 100% seguros. Sí, ¿verdad? Muy bien, a ver, yo la rola que pudiera recomendar se llama El Perseverante de Efecto Elegante. Ok, perfecto. Pues carnales, con eso cerramos el episodio. En verdad, un episodio muy interesante. Digo, lo traía en mente para proponerlo. Siento que esas historias daban para mucho, Fer, y por eso quise proponerlo. Creo que fue un buen episodio, momento de mucha reflexión, de poder abordar toda esta perspectiva de ejercicio como profesionales. En verdad, muchísimas gracias a los dos carnales por estar acá, por platicar. Y evidentemente también a los que nos escucharon, nos vieron tanto por YouTube y por Spotify. Espero también alguno de ustedes les haya aportado, igual estén interesados en estar más inmersos en esta parte del ejercicio. Y pues sin más, carnales, con esto cerramos el episodio. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el 115.